En este momento, el objeto más veloz que la humanidad ha construido avanza por el espacio a más de 430.000 millas por hora. A esa velocidad, podría rodear la Tierra en menos de 4 minutos y cruzar todo el territorio continental de Estados Unidos en menos de 30 segundos. Desde la superficie de nuestro planeta, eso parece imposiblemente rápido, mucho más de lo que cualquier cuerpo humano podría soportar. Y sin embargo, viajando así de rápido, llegar a la estrella más cercana seguiría llevando más de 6.000 años. Pero hay algo que lo cambia todo. La distancia que un ser humano podría recorrer en una sola vida no está limitada por la ingeniería, el dinero ni la voluntad. Está limitada por una barrera tejida en la propia estructura de la realidad. Y dentro de esa barrera existe un resquicio tan profundo que podría permitirle a una sola persona alcanzar lugares a millones de años luz de distancia, envejeciendo apenas unas décadas. El récord de velocidad pertenece a la sonda solar Parker, una nave lanzada para estudiar el Sol, acercándose a ti y a él más que ningún objeto anterior. Su velocidad no proviene de motores potentes, sino de una caída gravitacional cuidadosamente calculada. Cada vez que la sonda se aproxima al Sol, la gravedad la acelera más y más, convirtiendo altitud en velocidad, igual que una piedra que cae al fondo de un pozo profundo. A esa velocidad, las distancias terrestres se vuelven casi insignificantes. Podrías ir de Nueva York a Los Ángeles en unos 25 segundos. Un parpadeo te llevaría a través de océanos. Por cualquier medida humana, eso es movimiento extremo, más rápido que una bala, más rápido que un meteorito entrando en la atmósfera, más rápido que cualquier cosa que un ser vivo pudiera sobrevivir. Y aún así, esta velocidad asombrosa choca inmediatamente contra un problema que ninguna intuición puede resolver. El espacio no es solo grande. Es vasto de una manera que rompe toda escala humana. Incluso a 430.000 millas por hora, la sonda solar Parker necesitaría más de 6.600 años para llegar a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Esa estrella está a apenas 4.24 años luz de distancia. En términos cósmicos, es prácticamente una vecina. Un viaje que hubiera comenzado cuando los primeros humanos pintaban en las paredes de las cavernas todavía no habría terminado hoy. Una civilización entera podría haber surgido, fragmentado y desaparecido mientras la nave deriva silenciosamente entre las estrellas. Este es el primer impacto de la escala cósmica. La velocidad deja de importar mucho antes de lo que uno espera. Durante la mayor parte de la historia humana, la máxima velocidad que una persona podía alcanzar era la de un caballo al galope. Ese límite se mantuvo durante decenas de miles de años. La era industrial lo hizo añicos. Los trenes cruzaron continentes. Los aviones cruzaron océanos. Los cohetes escaparon completamente de la Tierra. En menos de un siglo, la humanidad pasó de arrastrarse por la Tierra a lanzar máquinas al espacio interplanetario. Pero el espacio no recompensa el progreso de forma lineal. Cada paso hacia afuera revela un nuevo orden de magnitud, como escalar una montaña para descubrir que era solo la primera cresta de una cordillera entera. Para entender cuán poco representan incluso nuestras naves más rápidas, imagina cómo se vería una vida humana en movimiento. Supón que pudieras viajar a bordo de la sonda solar Parker, ignorando por un momento que atraviesa temperaturas superiores a 2.500 grados Fahrenheit. Supón que sobrevivieras la radiación, el calor, el vacío y la aceleración. Y supón que viajaras sin parar durante 80 años, más o menos la duración de una vida humana larga. En ese tiempo, recorrerías unos 3 billones de millas. Escrito así, ese número parece enorme. Tiene 12 ceros. Suena a infinito. Pero en el lenguaje que el espacio realmente usa, esa distancia equivale a solo 0.05 años luz. La estrella más cercana está más de 80 veces más lejos. Pasarías toda tu existencia viajando y nunca estarías cerca de salir de nuestro vecindario estelar local. Es como caminar sin parar durante toda tu vida y descubrir que apenas has cruzado una pequeña fracción de una manzana, porque el mapa nunca estuvo trazado a escala humana.
Incluso escapar de la influencia del Sol resulta más difícil de lo que uno imagina. Más allá de las órbitas familiares de los planetas, se extiende una enorme nube esférica de escombros helados conocida como la nube de Oort. Se extiende decenas de miles de veces más lejos del Sol que la Tierra, formando el límite más lejano del alcance gravitacional solar. Esta región marca el verdadero borde de nuestro sistema solar, no donde se detienen los planetas, sino donde el Sol finalmente pierde su dominio. A las velocidades máximas que la humanidad puede alcanzar hoy, llegar incluso al borde interior de esa nube llevaría cientos de años. Una vida humana no sería suficiente para verdaderamente dejar el Sol atrás. Morirías todavía dentro de su familia gravitacional extendida, mucho antes de entrar en el espacio interestelar en ningún sentido significativo. Para una comparación más concreta, fíjate en la Voyager 1. Lanzada en 1977, es el objeto fabricado por humanos más lejano de la Tierra. Durante casi medio siglo, ha estado alejándose del Sol a unas 38.000 millas por hora. Ha cruzado el límite donde el viento solar cede paso al tenue gas entre las estrellas. Los titulares anunciaron que había abandonado el sistema solar, y en un sentido técnico es verdad. Pero la gravedad cuenta una historia diferente. La Voyager 1 permanece firmemente atada al Sol y seguirá así durante decenas de miles de años. No escapará completamente de su influencia gravitacional hasta mucho después de que la especie humana misma podría haber desaparecido. Después de casi 50 años de viaje continuo, la Voyager 1 ha recorrido unos 15.000 millones de millas, un logro notable por estándares humanos, pero menos del 0.03% de la distancia a la estrella más cercana. Si el viaje a Próxima Centauri se redujera a escala como un viaje por carretera de Nueva York a Los Ángeles, la Voyager 1 habría recorrido unos 30 metros en casi medio siglo. Todavía podrías ver tu auto desde el garaje. La propia luz revela lo extrema que es esta brecha. La luz viaja a unas 180 y 6.000 millas por segundo. En el tiempo que te llevó leer esta oración, la luz recorrió suficiente distancia para rodear la Tierra varias veces. Todo el viaje de 47 años de la Voyager 1 equivale a unas 20 horas de viaje a la velocidad de la luz, menos de un día completo. Esto no es un fracaso de la ingeniería. Es una confrontación con la geometría. El sistema solar no es una colección de planetas flotando en un vacío modesto. Es un pequeño oasis incrustado en un desierto interestelar tan grande que incluso nuestras máquinas más audaces apenas lo atraviesan. Las distancias no están diseñadas para viajeros, están diseñadas para estrellas, para la gravedad, para la luz. Esta comprensión transforma la pregunta de la exploración. El problema no es cómo ir más rápido por un factor de 2 o 10. Incluso multiplicar nuestra velocidad actual por 10 dejaría el viaje interestelar completamente fuera del alcance de cualquier vida humana. 100 veces más rápido todavía no sería suficiente. La brecha entre planetas y estrellas no es incremental, es exponencial. Y aquí es donde colapsa la primera ilusión del viaje espacial. Cuando imaginamos viajes a las estrellas, instintivamente pensamos en motores más rápidos, cohetes más grandes, combustible más potente. Imaginamos el progreso como una línea recta que extiende lo que ya funciona. Pero el espacio no recompensa las líneas rectas. Exige cambios fundamentales. Cruzar distancias interestelares no es como cruzar océanos o continentes. Es como intentar cruzar el tiempo mismo. A las velocidades que podemos alcanzar actualmente, una vida humana apenas alcanza para explorar nuestro vecindario cósmico inmediato. Marte, asteroides, quizás los planetas exteriores. Estos son los destinos realistas de una vida biológica atada a la física de hoy. Las estrellas permanecen prácticamente fijas, no porque sean inalcanzables en principio, sino porque la distancia supera a la duración. Y eso nos lleva a la verdadera frontera. La distancia que un humano puede cruzar en una vida no está determinada por el coraje, el financiamiento ni la ambición. Está determinada por cómo el universo trata el espacio, la velocidad
y el tiempo. Hasta aquí, la velocidad nos ha fallado. Pero el universo contiene un resquicio. Uno que no hace los motores más fuertes, sino que hace que el tiempo mismo se comporte de manera diferente para quienes se mueven suficientemente rápido. La razón por la que la distancia falla a nuestra intuición es simple pero devastadora. El espacio se mide en luz, no en movimiento. La regla fundamental del universo no son las millas ni los kilómetros, sino la distancia que la propia luz puede recorrer en un año. Un año luz no es una medida de tiempo, es una longitud, unos 5.9 billones de millas. Y una vez que las distancias se miden en billones, la escala del movimiento humano se derrumba. La estrella más cercana más allá del Sol, Próxima Centauri, está a poco más de 4.2 años luz de distancia. Por estándares cósmicos, eso es asombrosamente cerca. En nuestra galaxia es una vecina de al lado. Y aún así, esa corta distancia equivale a más de 25 billones de millas. Números así dejan de significar algo emocionalmente. Flotan libres de toda intuición. Para comprenderlo, imagina que encoges todo el sistema solar hasta el tamaño de un plato de cena. En ese modelo, la Tierra sería un grano de arena orbitando un Sol del tamaño de un grano de pimienta. Neptuno, el planeta más exterior, giraría cerca del borde del plato. Todo lo que la humanidad ha explorado directamente cabría cómodamente en ese pequeño espacio. Ahora pregúntate dónde estaría la estrella más cercana. No en la mesa, no en la habitación, ni siquiera en el edificio. Estaría a varios kilómetros de distancia. Esta es la verdad oculta sobre el espacio interestelar. Los planetas están agrupados estrechamente alrededor de sus estrellas, como cuentas ensartadas en alfileres aislados. Entre esos alfileres hay un vacío tan vasto que incluso la luz tarda años en cruzarlo. La brecha entre estrellas no se reduce con perseverancia ni con mejores cohetes. Se necesita algo más radical, algo que no solo aumente la velocidad, sino que cambie cómo el tiempo es experimentado por el viajero. Una fisura que no achica el espacio, sino que comprime la duración. Ese resquicio existe, y no vive en los sistemas de propulsión. Vive en la estructura misma del espacio-tiempo. Durante siglos, los humanos asumieron que el tiempo era absoluto. Un ritmo universal que latía de manera idéntica para todos y en todas partes. Los segundos pasaban igual en una montaña que en un valle. Los años se desplegaban igual en la Tierra que en cualquier otro lugar del universo. La distancia podría cambiar, la velocidad podría cambiar, pero el tiempo mismo parecía intocable. Esa suposición era incorrecta. En 1905, un empleado de patentes de 26 años llamado Albert Einstein la demolió con una sola idea. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar qué tan rápido se muevan. Esta afirmación suena inocente, pero hace estallar todo lo que creemos saber sobre el movimiento. Si la velocidad de la luz no puede cambiar, entonces algo más debe hacerlo. Debe. Ese algo es el tiempo. Cuando un objeto se mueve por el espacio, no solo cambia de posición, cambia la rapidez con que fluye el tiempo para él. Cuanto más rápido se mueve, más lentamente late su reloj interno en comparación con los relojes que permanecen atrás. Este efecto se llama dilatación temporal, y no es filosófico ni especulativo. Ha sido medido, probado y confirmado repetidamente durante más de un siglo. La dilatación temporal significa que el movimiento a través del espacio le roba tiempo al movimiento a través del tiempo. A velocidades cotidianas, el efecto es diminuto. Un pasajero en un avión comercial envejece unas pocas milmillonésimas de segundo menos que alguien que se quedó en tierra. Los relojes atómicos pueden detectar la diferencia, pero los cuerpos humanos no. Para nosotros, el tiempo todavía parece absoluto. Pero a medida que la velocidad aumenta, el efecto se multiplica. Al 10% de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza solo ligeramente. Al 50% se vuelve notable,
Al 90% se vuelve profundo, y a medida que la velocidad se acerca más y más a la velocidad de la luz, la dilatación temporal explota. Este es el resquicio que lo cambia todo. Imagina una nave espacial que viaja al 90% de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de la Tierra, esa nave tarda poco más de 4 años en recorrer 4 años luz. Nada extraño hasta ahí. Pero a bordo de la nave, el tiempo pasa más lentamente. Por cada año que transcurre en la Tierra, solo pasan unos 5 meses para el viajero. La distancia no se achica, la velocidad no supera la de la luz, pero la vida disponible para cruzar esa distancia aumenta. Lleva la velocidad más alto, al 99% de la velocidad de la luz, y el efecto se intensifica. El tiempo a bordo corre más de 7 veces más lento que en la Tierra. Un viaje que desde la perspectiva terrestre dura 70 años, solo dura 10 años para el viajero. Al 99.9%, la proporción supera los 20:1. Las décadas de afuera se comprimen en años de adentro. Esto no es un truco, no es percepción subjetiva. Es como el propio espacio-tiempo se comporta. El universo lleva 2 relojes, uno para los que se quedan atrás y uno para los que se mueven rápido. Esto lleva a uno de los experimentos mentales más famosos de la física, la paradoja de los gemelos. Uno se queda en la Tierra, el otro aborda una nave de alta velocidad, viaja a una estrella distante y regresa. Cuando se reúnen, el gemelo viajero es más joven, no por biología, sino porque su tiempo transcurrió físicamente más despacio. Esta paradoja no es hipotética. Ha sido verificada con relojes atómicos enviados en aviones y satélites. Los relojes que se movieron rápido regresaron atrasados respecto a los que se quedaron quietos, exactamente como Einstein predijo. La dilatación temporal es real. Y una vez que la aceptas, los límites de una vida humana empiezan a aflojarse. De repente, la pregunta cambia. Ya no es qué tan lejos está el destino. Pasa a ser qué tan rápido puede moverse el viajero. A velocidades suficientemente altas, incluso las distancias enormes se vuelven negociables dentro de una sola vida para el viajero. Desde la perspectiva de la Tierra, pueden pasar siglos o milenios. Pero para la persona a bordo, el viaje se desarrolla en años o décadas. Así es como la relatividad reencuadra el viaje interestelar. No permite el movimiento más rápido que la luz. No rompe la causalidad, pero permite que las largas distancias quepan dentro de vidas cortas. Considera un viaje a una estrella a 25 años luz de distancia. A velocidades convencionales el viaje tomaría cientos de miles de años. Imposible. Pero al 99% de la velocidad de la luz, el viaje toma unos 25 años según los relojes de la Tierra, y solo unos 3 años y medio a bordo de la nave. Acércate un poco más. Al 99.9% de la velocidad de la luz, ese mismo viaje se reduce a poco más de un año de tiempo de la nave. El viajero podría ir, explorar y regresar antes de su segundo aniversario a bordo, mientras la Tierra envejece 50 años. Por eso, la dilatación temporal no es una curiosidad. Es el único mecanismo conocido que le permite a una vida humana extenderse por el espacio interestelar sin ampliar los límites biológicos. Pero tiene un costo. Cuanto más rápido vas, más te desconectas de todos los que se quedan atrás. Cada viaje relativista es también un viaje hacia el futuro. No puedes regresar al mismo mundo que dejaste. Las civilizaciones cambian. Los idiomas evolucionan. Culturas enteras surgen y caen mientras tú experimentas solo unos pocos años. La dilatación temporal preserva al viajero, pero abandona su era, y el universo cobra muy caro por este privilegio. A medida que la velocidad aumenta, los requerimientos de energía crecen de forma catastrófica. El mismo factor que ralentiza el tiempo también aumenta la inercia efectiva de la nave. Acercarse a la velocidad de la luz es como escalar una montaña que se empina hasta convertirse en una pared vertical. Es por eso que la velocidad de la luz sigue siendo un límite inquebrantable. No porque los motores fallen,
sino porque las demandas de energía se acercan al infinito. Sin embargo, las ecuaciones permiten algo notable. Permiten velocidades arbitrariamente cercanas a la velocidad de la luz. Lo suficientemente cercanas como para que, desde el punto de vista del viajero, las distancias se reduzcan dramáticamente. Pero incluso aquí, la relatividad no ofrece una escapatoria gratuita. Puedes ir lejos, puedes ir rápido, pero no puedes superar las consecuencias. Todo viaje relativista es de una sola vía en el tiempo. Incluso si regresas espacialmente, llegas a un futuro que ya no te pertenece. Los amigos han desaparecido, las historias han seguido adelante. Eres un artefacto de un momento desvanecido. Esto transforma el viaje interestelar de exploración en exilio. Una vida humana puede alcanzar distancias extraordinarias si el viajero está dispuesto a renunciar a su conexión con el mundo del que provino. Ahora enfrentemos lo que ocurre cuando la escala cósmica se combina con la dilatación temporal. Una vez que la dilatación temporal entra en juego, la pregunta sobre la distancia cambia por completo. El espacio ya no importa cuánto tarda un viaje para el universo. Lo que importa es cuánto tarda para el viajero, y esa distinción transforma el mapa de lo que puede contener una vida humana. A velocidades relativistas, una vida deja de ser un corredor estrecho y se convierte en un embudo que se ensancha. Cuanto más rápido te muevas, más distancia puede comprimirse en el mismo lapso biológico, no achicando el espacio en sí, sino estirando la cantidad de tiempo disponible para cruzarlo. A alrededor del 90% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo de una nave corre un poco más de 2 veces más lento que en la Tierra. Un viaje que para los relojes terrestres dura 50 años se sentiría como poco más de 20 años para el viajero. En ese tiempo, un humano podría alcanzar estrellas a decenas de años luz de distancia, regiones con estructura, movimiento y profundidad. Lleva la velocidad al 99% de la velocidad de la luz y el efecto se acelera. El tiempo se ralentiza por un factor de alrededor de 7. Un viaje de 50 años para el universo se convierte en un viaje de 7 años para el viajero. De repente, las distancias que antes requerían generaciones se comprimen en algo parecido a una larga expedición. Una persona podría salir de la Tierra en sus 20s y llegar a sistemas estelares a cientos de años luz de distancia antes de que la vejez se instale. Al 99.9%, la transformación se vuelve casi surrealista. El tiempo se ralentiza más de 20 veces. 50 años de tiempo de nave corresponden a más de 1000 años pasando en la Tierra. En una vida biológica, un viajero podría cruzar más de 1000 años luz. Un volumen de espacio que contiene millones de estrellas. Lleva la velocidad aún más lejos. Al 99.99% de la velocidad de la luz, la dilatación temporal supera los 70 a 1. 50 años de tiempo de nave se extienden a través de varios miles de años de tiempo cósmico. A esta velocidad, el centro galáctico, a 26.000 años luz de distancia, entra en el reino de lo posible. Un viajero podría cruzar casi la mitad de la Vía Láctea dentro de una larga pero finita vida, llegando al denso y violento corazón de nuestra galaxia, donde las estrellas se aglomeran y un agujero negro supermasivo domina el cielo. Y si la velocidad se acerca aún más a la luz, el mapa sigue creciendo. A velocidades relativistas extremas, una sola vida podría, en principio, abarcar todo el diámetro de la Vía Láctea. Un viajero podría partir desde un brazo espiral y emerger en el lado opuesto de la galaxia, habiendo cruzado 100.000 años luz, envejeciendo poco más de un siglo. Esto no es fantasía. Se desprende directamente de las ecuaciones de Einstein. Pero las implicaciones son profundas. Tal viaje no solo llevaría a una persona a través del espacio, la llevaría decenas de miles de años hacia el futuro. La Tierra sería irreconocible. La civilización humana podría haberse transformado más allá de toda comprensión o desaparecido por completo. Incluso si el viajero regresara a las mismas coordenadas en el espacio, no regresaría a su mundo. El viaje relativista convierte la exploración
en viaje en el tiempo. Y el mapa se expande aún más. Más allá de la Vía Láctea, hay galaxias satélite, pequeñas compañeras que orbitan la nuestra. A velocidades suficientemente altas, incluso estas se vuelven alcanzables dentro de vidas humanas extendidas. Sistemas estelares completamente separados, cada uno con sus propias historias y estructuras, podrían ser explorados por un solo individuo que experimenta el viaje como décadas en lugar de milenios. Y luego está la galaxia de Andrómeda. Andrómeda está a unos 2.5 millones de años luz de distancia. A velocidades ordinarias, esta distancia no es solo impráctica, es insignificante. Ninguna historia biológica puede sobrevivir un viaje medido en millones de años. Pero a velocidades relativistas extremas, donde los factores de dilatación temporal escalan hacia los miles, incluso este abismo se comprime. En principio, un viajero podría llegar a Andrómeda en unas pocas décadas de tiempo personal, mientras millones de años pasan en la Tierra. Pisaría una galaxia completamente diferente bajo constelaciones desconocidas, orbitando una estrella que no tiene nada en común con el Sol. Todo lo que alguna vez conoció pertenecería a la prehistoria más profunda. En este punto, la naturaleza del viaje cambia por completo. No hay regreso. No porque la física lo prohíba, sino porque el regreso entregaría al viajero en un futuro tan distante que la Tierra misma podría ya no parecerse a un mundo vivo. Esto pone de relieve el verdadero intercambio en el corazón del viaje relativista. La distancia puede conquistarse, pero la conexión no. Cuanto más lejos se extiende una vida humana por el espacio, más completamente se desprende de su origen. La familia, la cultura, el idioma, la historia. Nada sobrevive al abismo temporal. Un viajero relativista no solo se mueve hacia afuera, se baja de la línea del tiempo de su especie. Esto hace que la exploración interestelar sea fundamentalmente diferente de todos los viajes que la humanidad ha emprendido. Cuando los humanos cruzaron océanos, podían regresar. Cuando llegaron a la Luna, volvieron al mismo mundo que habían dejado. El viaje relativista destruye esa simetría. Crea exploradores que viven aislados de su propio pasado. A escalas menores, decenas o cientos de años luz, este aislamiento es limitado. Un viajero podría regresar a una Tierra apenas siglos más vieja donde la humanidad todavía existe de forma reconocible. A escalas mayores, incluso eso se desvanece. A distancias galácticas, el regreso se convierte en una imposibilidad filosófica más que técnica. Pero más allá de estas posibilidades, existe un límite más profundo. Uno que ninguna velocidad, ninguna energía, ninguna tecnología puede superar, porque el universo mismo no está quieto. El espacio se está expandiendo. Las galaxias distantes están siendo llevadas hacia afuera a medida que el tejido del espacio-tiempo se estira. Existe un límite, un horizonte de eventos cósmico, más allá del cual ningún viajero que parta hoy podría jamás llegar, sin importar cuán rápido se mueva o cuánto viva. Más allá de esa frontera, el espacio se expande tan rápidamente que los destinos retroceden más velozmente de lo que cualquier nave podría acercarse. Esos lugares no son simplemente difíciles de alcanzar, son para siempre inaccesibles. Ninguna tecnología futura cambiará esto. No la fusión, no la antimateria. La propia expansión del espacio-tiempo se lleva a esas regiones más rápido de lo que la causalidad permite atraparlas. Esto significa algo asombroso. La mayoría de las galaxias que podemos ver actualmente, quizás la vasta mayoría del universo observable, ya son inalcanzables. Su luz nos llega porque inició su viaje miles de millones de años atrás, cuando estaban mucho más cerca. Pero si intentáramos ir a ellas ahora, fallaríamos. El camino se ha estirado más allá del alcance. El universo nos permite ver mucho más de lo que nos permite tocar. Incluso a velocidades relativistas extremas, incluso si una vida humana pudiera abarcar millones de años luz en tiempo subjetivo, el universo en expansión traza un límite firme. Hay una región cósmica finita accesible para cualquier viajero que parta hoy, y esa región se está reduciendo. A medida que la energía oscura continúa acelerando la expansión,
más y más galaxias cruzan más allá del horizonte de eventos. Cada 1000 millones de años que pasan, eliminan destinos permanentemente del mapa. En el futuro lejano, solo las galaxias gravitacionalmente unidas a la nuestra permanecerán visibles. Eventualmente, el cielo nocturno se oscurecerá. Los futuros astrónomos, si es que existen, solo verán su galaxia local. El fondo cósmico de microondas se desvanecerá más allá de toda detección. La evidencia del Big Bang mismo desaparecerá. El universo parecerá pequeño, vacío y atemporal, aunque una vez estuvo repleto de estructura visible. Vivimos en una era privilegiada, suficientemente temprana para ver lejos, pero suficientemente tardía para entender lo que estamos viendo. Entonces, ¿dónde deja esto la pregunta de una vida humana? Incluso con un dominio perfecto del viaje relativista, una sola vida nunca podría explorar todo el universo observable. La mayor parte ya está perdida por la expansión. El alcance último de una vida está limitado no por la resistencia, sino por la geometría cósmica. Dentro de ese límite, sin embargo, la escala sigue siendo asombrosa. Una vida humana experimentada por el viajero podría abarcar vastas porciones de la Vía Láctea. Podría llegar a galaxias cercanas. Podría cruzar millones de años luz y ser testigo de estructuras cósmicas que hoy solo existen como luz antigua en nuestros telescopios. Pero cada uno de esos viajes es asimétrico. El viajero avanza en el tiempo mientras el universo envejece rápidamente a su alrededor. No hay camino de regreso a la era que dejaron. Incluso volver a la Tierra significa llegar a un mundo diferente, a veces una especie diferente, a veces un planeta completamente distinto. El viaje relativista convierte la exploración en una conversación de una sola vía con el futuro. Esto revela la verdad más profunda oculta bajo toda la física. El universo no prohíbe el viaje, prohíbe el regreso. Permite que la conciencia se mueva a distancias asombrosas dentro de una sola vida biológica, pero solo rindiendo la continuidad. Cuanto más lejos vas, más completamente te desprendes del origen, la historia y el tiempo compartido. En este sentido, el límite de una vida humana no se mide en años luz, se mide en conexión. Una vida puede llegar a las estrellas cercanas y aún regresar a una civilización reconocible. Puede llegar más lejos y regresar al mito. Puede llegar al borde del universo alcanzable y nunca regresar en absoluto. Todos estos desenlaces están permitidos por la física. Ninguno es suavizado por ella. ¿Cuánto lejos podría viajar realmente un humano en una vida? Con la tecnología actual, no mucho más allá del Sol. Con propulsión de próxima generación, quizás el sistema solar exterior. Con motores avanzados, estrellas cercanas a un gran costo. Con dominio relativista, a través de galaxias, al precio del tiempo mismo. Y más allá de eso, se extiende un límite que ningún viajero puede cruzar, sin importar cuán rápido se mueva o cuánto viva. El universo no es infinito para nosotros, pero es vasto más allá de toda comprensión. Dentro de una sola vida, un humano podría atestiguar maravillas que abarcan escalas galácticas, experimentar épicas que pasan como estaciones, y viajar más lejos de lo que cualquier mito o leyenda jamás imaginó. Pero ese viaje no sería una conquista del espacio, sería una negociación con el tiempo. Las estrellas no son inalcanzables porque estén lejos, son inalcanzables porque el universo está cambiando mientras intentamos llegar a ellas. Y esa es la respuesta final. Una vida humana puede extenderse asombrosamente lejos por el cosmos, pero solo aceptando que cuanto más se extiende, más deja atrás. En este momento, el objeto más veloz que la humanidad ha construido avanza por el espacio a más de 430.000 millas por hora. A